Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a avanzar el tema de biomoléculas orgánicas, los ácidos nucleicos. Vamos a empezar con un poco de historia. En 1869, Meissner descubrió biomoléculas en los núcleos de espermatozoides de salmón, a las mismas que llamó nucleína. Entre 1885 y 1901, Coser identificó y nombró a las bases nitrogenadas, a las bases púricas y bases pirimídicas. En 1929, Levene descubrió el componente carbohidrato de los ácidos nucleicos, a la ribosa y a la desoxirribosa. En 1953, Watson y Crick descubrieron por primera vez la composición química y estructural de lo que son los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son moléculas o polinucleótidos, también llamados polímeros, de alto peso molecular, que están formadas por monómeros, también conocidos como nucleótidos. Están en las células, al igual que en los virus. Químicamente va a estar formado por lo que es el CHON-P, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Van a ser los encargados de transmitir información genética, sintetizar proteínas y conservar el código genético. Estos se van a encontrar ubicados, uno, en el núcleo celular, donde se encuentra el ADN y el ARN, dos, las mitocondrias, donde se encuentra el ADN y el ARN, y el citoplasma, donde principalmente se encuentra el ARN. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Vamos a empezar por el ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN o DNA. Este se va a encontrar principalmente en el núcleo celular, donde se encuentra enrollado en la cromatina durante la interfase o en los cromosomas durante la mitosis. También se va a encontrar en la mitocondria de las células animales y en los cloroplastos de las células vegetales, pero solo segmentos. También se encuentra en el citoplasma, también de igual manera solo segmentos. El DNA es el depósito fundamental de la información genética. Es una cadena doble. Está formado por dos cadenas de polinucleótidos complementarias y dispuestas en una doble hélice. Posee en su composición una base nitrogenada, timina y no así al uracilo, y contiene el monosacárido desoxirribosa, de ahí su nombre desoxirribosa. La composición química del ácido desoxirribonucleico está basada en tres: la base nitrogenada, el azúcar y el ácido fosfórico. Entre las bases nitrogenadas vamos a tener dos: las bases púricas y las bases pirimídicas. En las bases púricas vamos a tener a la adenina, guanina, y entre las bases pirimídicas a la timina y a la citosina. En el azúcar vamos a tener a la desoxirribosa y en el ácido fosfórico vamos a tener al ácido ortofosfórico. Watson y Crick fueron los que postularon el modelo molecular espacial del ADN. Es por esta razón que ellos ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, ya que su investigación es importante para explicar las propiedades físicas, químicas y biológicas del ADN. Entonces, en las características del ADN tenemos las siguientes. 1. Las moléculas de ADN están formadas por dos largas cadenas de polinucleótidos que corren en direcciones opuestas formando una doble hélice alrededor de un eje imaginario. 2.
cada nucleótido está dispuesto en un plano perpendicular a la doble cadena. 3. Las cadenas se unen por medio de sus bases por puentes de hidrógeno. 4. Cada base púrica puede aparearse con una base pirimídica. Así tenemos a la adenina que se aparea con la timina, a la guanina con la citosina, o al revés, la timina con la adenina y la citosina con la guanina. El ADN es importante porque podemos tomar como ejemplo que una sola cadena de ADN de aproximadamente 1 metro es equivalente a una enciclopedia de 60.000 páginas. Esa cantidad de información es capaz de guardar el ADN y también la puede reproducir varias veces. El ADN es el único que puede autorreproducirse y es el que controla la formación de proteínas. Número 2 tenemos al ácido ribonucleico, también conocido como ARN o RNA. Es el que transmite las instrucciones de los genes para formar proteínas. Está formado por una cadena simple de nucleótidos y en vez de la timina, este va a tener al uracilo. Entonces su composición química de igual manera va a estar basado en 3: base nitrogenada, azúcar y ácido fosfórico. En las bases nitrogenadas vamos a tener en las bases púricas y también las bases pirimídicas. En las bases púricas vamos a tener a la adenina y a la guanina, y en las pirimídicas a la citosina. Y he aquí la diferencia. Tenemos al uracilo y no a la timina, repito nuevamente. Y en lo que es el azúcar, aquí está otra diferencia, vamos a tener a la ribosa. En el ácido fosfórico, de igual manera tenemos al ácido ortofosfórico. Este ha sido nuestro tema de lo que es los ácidos nucleicos. Y los dejo con un versículo bíblico. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Muchas gracias por la atención.